Últimamente he estado pensando mucho en lo importante que es hablar de salud mental, no solo a nivel personal, sino como un tema de país. Muchas veces se trata como si fuera algo individual, algo que cada quien debe resolver por su cuenta. Pero en realidad es que la salud mental también debe ser una responsabilidad del Estado. No podemos seguir viviendo o viendo este tema como algo invisible o secundario, la verdad. Cuando afecta directamente la calidad de vida, el rendimiento del trabajo, por ejemplo, o la escuela o las relaciones personales, sí queremos una sociedad más sana, justa y empática. Tenemos que empezar a ver la salud mental como una prioridad en las políticas públicas en México. Bueno, eso es lo que pienso yo. Ok. Muy bien, me presento principalmente. Yo soy Jesús Llana Salinas. Yo soy Alexis Rivas. Yo soy Octavio Brenes. Yo, Michael Alexander. Y yo, Eduardo Morales. Yo, Luis Enrique Díaz. Muy bien, estamos aquí para hacer el podcast acerca de la salud mental como prioridad de política pública. Y pues bueno, después de esta introducción empezamos con la primera plática, que es sobre, a rasgos generales, la salud mental. Pues sí, para empezar, pues, para ustedes, ¿qué es la salud mental? O sea, no sé si la consideren. O algo por el estilo, alguien que quiera hablar sobre este tema, que quiera iniciar la conversación. Primero que nada, pues, algo que cabe mencionar y que es muy importante hablar, es que es una de las principales muertes que hay dentro del país. Puesto que el número de suicidios ha aumentado con el pasar de los años. Solamente en el año de 2023 pues, se registraron alrededor de 8.800 suicidios, que pues representan el 1.1% de totalidad de muertes registradas. Esta tasa de suicidios pues, pasa por cada 100.000 personas, que tiene un 6.8%, en el caso de mujeres, y de unos 11.4 de hombres, las cuales son tasas muy altas de suicidio por actividad federal, ¿no? Entonces, presentado en Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. Ahora, principalmente hablando en la parte de la sociedad y la salud mental, existen estigmas, por ejemplo, para personas que van al psicólogo o que quieren tratar esta parte o personalmente que les está dañando. Por ejemplo, existen muchas personas que cuando un amigo les dice, no sé, voy a ir al psicólogo, voy a comenzar a tener terapia, cosas por el estilo, para solucionar un problema algo similar, en vez de decir, o la mayoría de las veces en vez de apoyarlos, los ven más como personas que tienen un trastorno, que son locas o que simplemente piensan que van a un manicomio o algo por el estilo. Ahora, otra de las opiniones de mi compañero Quique. Mi opinión es que si tienen algún problema o algo, lo platiquen con sus amigos o así, porque es importante tener una mente sana y también salud física sana. Y por ejemplo, si no tienen con quién hablar, en la página, si no mal recuerdo, de la Marina hay números de atención a la salud mental de psicólogos profesionales, por si no tienen con quién hablar, hay lugares donde pueden hacerlo. Ok, no sé si tengan algo más que decir, pero alejándonos un poquito de los datos, no sé ustedes qué es lo que consideran salud mental. Porque, no sé, llega el típico influencer diciendo, estoy muy estresado porque hoy no me siguieron 3 personas, ¿no? Y luego puede llegar la persona con burnout porque literalmente está muriendo su trabajo. No sé ustedes qué consideran salud mental. Bueno, yo en lo personal, bueno, ahorita, en mi personal, la salud mental, pues para mí es importante, ya que pues siento que es un factor que te va a llevar, pues vas a llevar día con día. Y la importancia que le damos en México, pues se ve que en la cultura mexicana como que no está muy arraigada tratar la salud mental. Ya por los estigmas que pues nosotros como niños o en las familias diferentes, casas mexicanas, pues crecemos, por ejemplo, el clásico, los niños no lloran. Así es. Y al contrario, eso nos puede pues, perjudicar. Por ejemplo, aquí estamos puros hombres y
No sé si ustedes, o sea, en sus casas cómo funcione, de que si su cultura, cómo puede ser, su crianza, si fue ese tema. Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, mi compañero aquí Rivas creo que tiene muy bien dicho, o sea, ha dicho muy bien todo lo que piensa. No, sí, sí, exactamente. Creo que es muy, creo que es muy difícil. Como lo dice mi compañero, en la sociedad mexicana es muy difícil abrirse de sus sentimientos. Y bueno, es que cada quien crece de distinta manera, ¿no? Anteriormente mis abuelitos era así de que no, o sea, es machismo, ¿no? A lo mejor que tú puedes solo. Eh, pero ahora con mis papás, por lo que han sufrido, por lo que han pasado, siempre me han dicho, dinos cómo te sientes, dinos cómo estás. Eh, si cada día que llego, no sé, del trabajo me preguntan es cómo estoy o así. Y pues sí, me es más fácil abrirme con ellos. Lalo, adelante. No, sí, o sea, bueno, desde mi punto de vista siento que sí tiene mucho que ver lo que es la crianza, como la cultura que tiene uno desde casa, desde sus padres, porque yo desde mi experiencia siempre fue de que ya eres un niño grande, ya no debes de llorar, ¿no? Entonces, el ser desde un niño a un niño grande es como que, ok, ya eres niño grande, no debes de llorar. Entonces, de ahí que sigue, no, ya eres hombrecito, ya no debes de llorar. Entonces, la salud mental es muy importante y va muy arraigado, como dicen mis compañeras, a lo que es desde la crianza de los padres y desde ahí cómo te lo transmiten a uno, cómo se lo transmiten a... Ahora, ¿crees que en bueno, esto que me dices de que a lo mejor te criaron como eres un niño grande, no debes de llorar, sea tal vez, no sé, traído desde hace mucho tiempo por algo como machismo o algo que existía en tiempos anteriores de nuestros, no sé, antepasados, digamos, abuelos, bisabuelos, etcétera? Lalo. Sí, siento que sí va mucho más de eso, de que antes se veía mucho más ese tema de que los hombres no lloran y las mujeres sí. Siento que sí es algo más un tema un poco metido en lo del machismo. No me quiero meter mucho en eso porque es un tema que es muy controversial y sí sería mucho de qué hablar. Pues en esa parte quizás también tiene algo que ver en la creencia de la salud mental de los mexicanos. Pues como podemos ver en la historia, México ha crecido como que en un entorno machista, que podríamos decir que no es tan machista, más pues, vamos a poder decir como lo decían, matriarcado, ¿no? Sí, que también puede existir un matriarcado. El punto aquí es de que, pues, como nosotros hombres que estamos aquí, creamos con la creencia de que los hombres no lloran, los hombres son fuertes, y eso siento que desde niños crea como que un sentimiento de que no podemos hacerlo, o sea, no podemos expresarnos. Yo en lo personal sí siento que sufrí esa parte de que no podía expresar mis sentimientos. O sea, así como que la mujer es débil y el hombre es el que debe de ser fuerte, el hombre Ajá, de la casa. exacto, que los hombres tienen que ser los fuertes y que decir lo que sientes, o sea, que te reprimas tus propios sentimientos es algo como que muy arriesgado que tuvimos por las crianzas que nos dieron. No sé si tengan alguna opinión. ¿Tú, Alfredo, algo que quieras decir Por o algo? supuesto, bueno, primero que nada, pues, hablando acerca del, como mencionas, en generaciones pasadas, bueno, yo tengo un ejemplo muy claro, lo que es mi padre, pues nosotros actualmente en pleno 2025 creemos fríamente que pues lo que ha sido mi padre y mis tíos, y igual mi abuelo, necesitan ese tipo de apoyo emocional, puesto que desde muy chicos se les inculcó que a los hombres no lloran, los hombres no se les debe preguntar si estás bien, no, ellos es como si fuera algo normal para ellos que ya están bien, y que la mujer es débil. Por supuesto que se ha visto que de cierta manera científicamente las mujeres tienden a llorar más, pero sin embargo el hombre no es que signifique que no llore, sino más bien tiene sus sentimientos reprimidos por la misma sociedad. Bueno, un ejemplo que podría dar yo es, en mi experiencia, por ejemplo, yo soy el menor de 5 hermanos hombres y, por ejemplo, eso sí es verdad que no, a veces se ve, como decían mis compañeros,
que sí se inculca básicamente eso de que el hombre no debe llorar y todo eso. Pero si alguien está en un tipo de ambiente así, siempre el ser humano va a buscar expresarse. Aunque uno viva en un entorno que sea duro, siempre va a haber una forma de expresarse. Por ejemplo, eh, un ejemplo puede ser, por ejemplo, buscar hobbies en el cual expresarse. Por ejemplo, la mayoría de veces, por ejemplo, un hermano o un hermano puede sentir lo mismo, pero puede buscar una forma de expresar lo que siente y sus emociones mediante mediante un hobby como puede ser artes marciales mixtas o lucha libre, ya que eso es más aceptable a la vista de los hombres. Y si uno quiere expresar lo que siente, debe hacerlo aunque no le importe a los demás, aunque uno esté rodeado de un entorno que es difícil. Sí, sí, cierto. Sí, o sea, yo siento también que, o sea, en México dejamos como en segundo plano la salud mental. O sea, aquí nos estamos enfocando más en la salud física. Vamos al gimnasio, comemos un poquito mejor, pero la salud mental como que la estamos dejando a que, o sea, a las experiencias que estamos viviendo o que vivimos. O sea, ese es nuestro, sí, exacto. O sea, es como que decimos, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y la salud mental no es eso, o sea, la salud mental es saber conocernos, por ejemplo, en el gimnasio, conocer desde dónde partimos y a dónde queremos llegar. Y en la salud mental es así, dónde partimos y a dónde queremos llegar, a un bienestar de la mente, por ejemplo, del cuerpo. Yo sinceramente, yo creía que el reprimir mis emociones o no contarlas simplemente te forjaba carácter, o sea, que te hacía un mejor hombre o te daba un paso más a la madurez, pero pues ya maduré y me di Pues cuenta que es, eso es bueno, incorrecto. siento que cuando creces te das cuenta que no, porque yo también tenía como que ese estima arraigado de que forjar tu carácter, etcétera, pues te va a hacer más hombre, etcétera. ¿Quieres decir algo? No, No, sí, sí, no, no, continúa, continúa. No, 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 sí, o sea, siento que eso de la salud mental o lo que quiere llegar mi compañero Octavio o mi compañero Yanas, es que también influye mucho a lo que es tu toma de decisiones, ¿no? Porque bueno, yo siempre, mi compañero lo vio en el lado del gimnasio y yo lo veo en el lado del fútbol. El tener una buena salud mental, el tener un buen control del estrés, el tener un buen manejo de la situación, te ayuda a tomar unas mejores decisiones también. O sea, no solamente es tener una salud mental para estar bien uno mismo, que sí, está bien, pero también te ayuda a tomar mejores decisiones. Tienes razón, Lalo. También como mencionaban pues acá mis otros dos compañeros, lo que ha sido el deporte, la verdad, ha ayudado bastante en cuanto a la salud mental. Yo recientemente lo que he hecho es entrenar bastante, muy duro, lo que es atletismo y ciclismo. La verdad, ha sido un desgaste físico, sinceramente, porque termino muy cansado. Las primeras 2 semanas quizá no aguanté mucho y empecé a disminuir la intensidad, pero eso no significó que me rindiera. Entonces, me dio un motivo para ser más fuerte, para poder alcanzar mis metas. Entonces, al momento de ponle que entrenar, si llega a ser cansado mentalmente, puesto que a uno le da flojera, piensa, chin, no, mejor hasta mañana o la siguiente semana lo retomo. No es cierto, a veces no es cierto, no hacemos nada de eso que juramos hacer. Entonces, lo que yo puedo decir que es que no le pensemos mucho y hagámoslo. De esa manera yo me he impuesto el hábito de levantarme a entrenar. De esa manera, pues, he logrado ser mejor persona. bueno, me han estado comentando ustedes de todos que las maneras como han sufrido o ha pasado su salud mental. Quisiera hacerle una pregunta primero. ¿Ustedes alguna vez han ido al psicólogo? Porque siento que el tema del psicólogo en la cultura también mexicana pues está como que muy, no arraigado, sino que lo Es un vemos de tabú. que es un tabú, ándale. Y por ejemplo en mi familia que una vez tocamos ese tema de que si vas al psicólogo estás loco. Y es como que algo ilógico, o sea, porque el psicólogo es como tratar tu salud mental. Pues, otra parte, para estar sanos, tanto física como mentalmente, tenemos que trabajar también la salud mental.
Por eso la pregunta, ¿ustedes qué piensan del psicólogo? ¿Han ido? ¿Cuál ha sido su experiencia? O, bueno, si es algo personal, no lo digan, etcétera. ¿Qué opinan? Bueno, yo respondiendo a tu pregunta, nunca he ido al psicólogo. Eh, Creo que sí es bastante importante ir al psicólogo, pero aquí en México, y bueno, en especial en mi familia, no tenemos como esa cultura de tratarnos psicológicamente o mentalmente. Y creo que eso también es algo muy malo aquí en México porque pensamos que, bueno, a mí me decían que si yo quería ir al psicólogo es porque estaba loco. Que nosotros solos teníamos que tratar nuestros propios problemas mentales porque para qué contárselo a alguien externo que nos va a criticar, lo va a contar a alguien más. O sea, ese es el pensamiento de muchas familias. Y creo que desde ahí viene todo los problemas mentales en México. O sea, porque si es necesario, no lo vemos como tal. O sea, tal vez porque es un gasto extra o algo. Pero si nosotros tenemos un problema de salud que podemos ver, pues obviamente vamos a ir al médico. Entonces, ¿por qué no hacerlo también con la salud mental? Pues que primero que nada yo creo que es uno, como decían mis compañeros, un tabú. Y otra que tenemos mucho la cultura de me duele una mano, no pasa nada. Pero ya me dolió todo el hombro, hasta el hombro, ya no puedo ni siquiera moverlo, ahora sí va el doctor. Siempre llegamos a ese punto, que nunca lo hacemos al primer indicio de dolor, sino hasta que ya es demasiado tarde. Y por ejemplo, hablando de la parte del psicólogo, yo tampoco nunca he ido al psicólogo. Conozco, por ejemplo, amigos psicólogos, conocidos que son psicólogos, o que ejercen y otros que estudian, y he leído más o menos algunos libros desde comportamiento humano y un poco de psicología. Ahora, lo que me he dado cuenta, es que existen, sí, al leer cosas por el estilo, como que llegas a identificar algunos problemas que tal vez tú incluso llegas a padecer, pero también este dato que me han dicho es que tú nunca te puedes como autodiagnosticar una enfermedad. Incluso puedes tener algún problema psicológico que ni siquiera sabes que está ahí hasta que vas y realmente lo descubres, pero no puedes hacerlo por ti mismo, por así decirlo. Sí, pero, o sea, bueno, no solamente por ir al psicólogo estoy mal, voy a ir al psicólogo. O sea, no, volvemos al tema de que tú dijiste de la salud. Uno no, sí va al médico y siempre lo deja ya cuando se siente mal, ya cuando está mal, pero en realidad debería ser, uno va al médico cuando está bien. ¿Por qué? Porque así previene alguna otra cosa que pueda darlo. Entonces, no solamente se debe de ir porque estás mal, sino también puedes ir, o sea, me siento bien mentalmente, pero también debo de ir para saber si sí es así o no. Pues mira, yo te podía responder un poquito antes de que continúe, compañero. Por ejemplo, yo nunca he pensado siquiera en ir al psicólogo. Y por ejemplo, yo lo he hecho más como todo eso que, no sé, puedes expresar de esa forma, no sé, con una persona, es que quiero decirlo como redireccionarlo a otra cosa que te pueda servir más. Pero pues eso ya es un tema más personal. Fíjense que, bueno, les voy a platicar la verdad, hace 2 años, yo sí fui al psicólogo. No fue la mejor experiencia, sinceramente, puesto que realmente yo no sabía de qué trataba. O sea, en alguna ocasión me guiaba, o sea, por alguno que otro video de que alguna persona iba al psicólogo para platicar con otra persona acerca de problemas personales y esta persona pues se regía de un código en el que menciona que es ilegal que esa persona platique de esos problemas con otra persona tercera o que los haga públicos, etcétera. Pues realmente yo ni siquiera sabía de qué hablar con esa persona, no tenía ni idea de qué hablar con esa persona. Llegué, le pregunté qué haremos, o sea que de qué tengo que hablar o qué. Probablemente sí tenía problemas en ese momento porque de hecho un año anterior, o sea, estamos hablando ahora del 2023, en el 2022 había fallecido pues mi abuelita y mi abuelita materna, no, paterna, perdón. Entonces, el chiste es que en ese momento toda mi familia estaba pasando por un momento muy difícil. Realmente no nos habíamos dado cuenta del problema que era haber perdido un familiar, sino hasta un año siguiente. Entonces, como que hubo un problema mental para todos
puesto que nadie tomaba en cuenta que ese tipo de carga emocional habría que llegar tarde o temprano. Entonces, pues, de cierta manera, pues, con el psicólogo, pues, hablé de eso. La siguiente sesión ya más o menos venía un poco más preparado, ya sabía más o menos de qué hablar. Como que, como que ese tipo de temas no los tocaba tanto. Entonces, tuve que, por así decirlo, escarbar entre mis pensamientos para saber de qué hablar con esa persona. Quizá no llegué a ninguna conclusión, pero había uno que otro detalle que sí hablé con esa persona, con el psicólogo, pues. No sé, alguien haya tenido alguna experiencia cercana con algún psicólogo. Bueno, yo sí he ido, pero siento que no he ido. Porque, por ejemplo, en donde he ido es, por ejemplo, en instituciones, por ejemplo, en la prepa o así, donde era como ir al dentista o así, era casi casi obligatorio, pero no lo sentía como un psicólogo porque básicamente lo que sentía era como, lo sentía más como consejos de autoayuda, o sea, lo sentía como que no era un psicólogo de verdad. Y, por ejemplo, otras cosas por las cuales tal vez no las personas no quieran ir al psicólogo es porque no sé si recuerden, pero por ejemplo cuando uno está más joven, como en el 2000 y algo, hay algunas instituciones, por ejemplo primarias o así, en donde antes, porque mis hermanos me han platicado que decían que era el psicólogo, pero más que nada lo hacían, pero para como donde se internan las personas, un psiquiatra, como que lo hacían más que nada, por ejemplo, si yo no hablo, pues es que es raro, vamos a mandarlo por ejemplo, aparte, pues, y eso no es un psicólogo, pues. Y más que nada, a mí no me tocó eso porque, pues, sí me dijeron que fuera ahí, pero, o sea, esa parte de la primaria creo que era. Pero, pues, a mí me valió, yo nunca fui. Ok. Y esa es mi experiencia. No, está para pensar. Cada una de las experiencias, creo que a pesar de que no haya sido nuestra, está para pensar. Pero miren, aquí ya tenemos dos temas. Dos temas. Y quisiera que primero abordemos uno. Miren, se los voy a decir para irnos estructurados. Tenemos la pregunta de cómo se sentían ustedes o cómo estaban ustedes en COVID, en época de COVID. ¿Cómo considerarían su salud mental en época de COVID? Y el segundo tema que quiero platicar es algo que estaba hablando Quique, ¿no? Referente a que fue a uno a un psicólogo institucional. ¿Creen que haya mejor calidad de un psicólogo profesional, o sea, privado que pagues, a uno institucional, por ejemplo, que te den el DIF o alguna institución así? Bueno, sí, primero la pregunta del COVID. Bueno, yo personalmente siento que con el COVID, que nos aislamos y nos quedamos en nuestras casas varios meses, siento que hicimos una introspección en nuestra mente, o sea, cómo nos sentíamos, cómo reaccionábamos a tales cosas, o sea, nos quedamos solos, pero solos con nuestra mente, o sea, dejamos esa rutina, esas actividades que hacíamos día a día y nos pusimos más a pensar más en nuestra vida, en cómo llevamos las cosas. Creo que fue algo muy importante para la salud mental en México porque por primera vez se empezó a ver cuáles problemas son los que teníamos nosotros, o sea, los problemas mentales que teníamos. Fue la primera vez que dijimos necesitamos regresar a lo que hacíamos, o sea, convivir con las mismas personas, hacer lo que hacíamos. Y por el lado de la otra pregunta que hiciste, creo que pues necesitamos mejores instituciones médicas en el país, porque las instituciones públicas, para mí y en mi experiencia, son de lo peor que existen. O sea, tal vez si vamos a un consultorio privado, vamos a tener la solución al problema, pero si vamos al público, o sea, nos vamos a sentir que no nos resuelven ese problema, porque por lo mismo de que está mal,
no nos van a hacer, no nos van a tener en cuenta, no nos van a poner atención. Muchas veces esos médicos que se encuentran en los hospitales públicos tienen aparte su consultorio, entonces como que ellos se centran más en lo privado, pues porque ganan más y la salud pública la dejan de lado. Y creo que las personas, o sea, necesitan eso, que les brinden la ayuda sin importar si tienen las condiciones económicas para hacerlo o no. Pero entonces eso quiere decir que el gobierno no está apostando por la salud mental, o sea, invirtiendo, ¿no? En la salud mental de los ciudadanos. Sí, de hecho yo traigo aquí unos datos que dice, son datos del Pan American Health Organization. Dice, miren, dice, el presupuesto para la salud mental ronda apenas del 1.3 al 1.6 del gasto en salud, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda dedicar al menos un 5%. ¿Qué es lo que nos revela esto? Pues que en México no hay el presupuesto para la salud en general, y eso conlleva a que no haya presupuesto para la salud mental. Ese es el gran problema, no hay presupuesto. Bueno, lo que acabo de decir de los datos de la salud mental en México, ¿cómo se llama? De lo apoyo que da en México. Siento que México sí debería hacer algo por implementar la cultura de la salud mental en los ciudadanos, ya que como dices, pues no se da mucho apoyo a ese sector. Y siento que es un factor importante. Contestando a las preguntas de Llanas, yo en lo personal durante el COVID-19, pues siento que con el aislamiento y la monotonía de estar siempre en casa, etcétera, sí te crea como que un estado de ánimo muy bajo. En mi personal, en mi experiencia, yo durante la pandemia sí tuve baja autoestima, ya que pues no salía, no hacía nada y pues durante ese tiempo también yo por ejemplo estaba entrando a la universidad y siento que el hecho de entrar a la universidad era un cambio muy, ¿cómo te diré? ¿Cómo les diré? Era un estrés para mí, era como que miedo o ansiedad, vamos a decirle, porque sí fui al psicólogo, yo sí he ido, sí he notado la experiencia y todo eso. Y bueno, en lo de la ansiedad, como les decía, yo pues sí pasé un tiempo con ansiedad, sí fue algo como que durante la pandemia pues, que no me sentía a gusto conmigo. Y sí traté de hacerlo por mi propia cuenta, solucionar ese tema, pero siento que hacerlo por eso, o como bien dicen, automedicarse, que pues como salud mental también es muy importante durante nuestra salud, pues sí puede ser hasta perjudicial. Yo no traté ese tema, siento que el tema de la ansiedad durante la pandemia sí me repercutió ya años después, ya cuando conocí al psicólogo, etcétera, y como llegamos al primer tema de que, pues como no lo tenemos muy arreglado en la cultura, en nuestras familias, etcétera, pues sí son problemas que genera. De la otra pregunta de que cómo podemos ver las instituciones o una institución privada, vamos a decir, de un consultorio de salud mental, siento que sí hay una diferencia, ya que pues si tú vas a un psicólogo de paga, que en realidad sí también es muy caro, pues también es otro factor que hace que los mexicanos pues no quisieran ir al psicólogo, etcétera, ya que pues el pago de estas consultas pues sí puede ser algo caro y para la comunidad mexicana pues sí puede ser pues no muy favorable. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, Lalo? Sí, bueno, yo desde mi punto de vista, respondiendo a las preguntas de mi compañero Yana, sí, el COVID-19 sí influyó mucho en lo que es la salud mental de las personas. Primero que todo, pues el encierro, ¿no? La cuarentena, el estar encerrados solamente en un espacio muy pequeño, de lo que en mi caso, pues en mi cuarto, ¿no? En una cuarta de 4 paredes, techo y no tener esa vida social que solía tener antes, ¿no? De salir de salir con mis amigos, de salir o hacer ejercicio, de salir en la bicicleta, despejarme un poco, ¿no? Entonces, sí siento que influyó mucho en lo que es la salud mental el COVID-19, el estar encerrados, el no tener esa vida social.
Y respondiendo a la pregunta también de las instituciones, si es mejor una privada o las instituciones públicas, pues sí, sí, es mejor las instituciones de un psicólogo privado, ¿no? Porque pues siento que estás pagando y las personas sí están, el psicólogo sí está haciendo su trabajo bien, ¿no? Bueno, me están pagando directamente a mí un sueldo mejor a lo que darían en una institución pública, entonces hago mejor mi trabajo, ¿no? Y todo esto lleva a que pues haya mucho también suicidio juvenil, ¿no? El por qué si el suicidio juvenil es tan alto, por qué las instituciones también o lo que es el gobierno, por qué no se enfocan en meter más psicólogos a escuelas públicas, a algo que sea más accesible para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en mi vida de estudiante, que vivimos bajo mucho estrés, ansiedad, el tener una buena calificación o incluso también problemas personales en casa y todas esas cosas, si hay un alto suicidio juvenil, ¿por qué las escuelas o el gobierno no se enfoca en tener más psicólogos en escuelas públicas? No sé si alguien podría responderme esa pregunta. Respondiendo a las preguntas de Llanas, o sea, yo, este, ajá, ríense, ríense. Está medio guau, sí. Está bien, Sí. ahorita nos agarramos. O sea, El chongo. yo en pandemia fue mi época dorada, la verdad, me la pasé muy, muy bien. Me hacía falta un encierrito, la verdad, de 3 años. Y sí, o sea, apartarme un poco de la sociedad como tal me cayó muy bien. Porque, bueno, ese tiempo lo aproveché para conocerme mejor a mí mismo, saber qué era lo que tenía mal, en qué estaba mal yo y qué era lo que realmente quería yo en la vida. Entonces, no sé, me enfoqué a leer libros de psicología, de filosofía en general, y pues me ayudó mucho para comprenderme a mí e incluso los problemas que me estaban afectando a mi familia en ese momento. O sea, no digo que no me la pasé mal en el aspecto de que, por ejemplo, a mi papá sí le dio COVID, a mi mamá también. A mí me dio ciertos síntomas, pero hasta ahí. Pero en general fue uno de los mejores momentos de mi vida porque me ayudó a entenderme y mejor a mí mismo. Y pues sí, en general a comprenderme. Y en lo personal nunca he ido a un psicólogo. No digo que no lo necesite, sí lo necesito. Me urge a veces. Eh, pero sí considero que un psicólogo privado es 1000 veces mejor que uno público. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos de en el CONA teníamos un psicólogo y la verdad es que, para empezar, nadie asistía con él porque, como ya lo habíamos dicho, estaba como este tabú, ¿no? De que el psicólogo es solo para los loquitos o para los que pues tienen alguna condición especial. O la edad. Ajá, Edad, pues, no. o para esa edad como que no, está muy raro, mal visto. Y otra que como que es del CONA, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer un psicólogo del CONA? O sea, ¿qué te va a decir? Échale ganas, no sé, como que se le atribuye eso, ¿no? La mala calidad. Y la verdad es que, ese estigma no está tan alejado de la realidad. Sí te dan mala calidad de recomendaciones. Es que quizás sí, bueno, la calidad de la comparación de un instituto o de un consultorio privado, es que en el instituto, pues, o sea, los psicólogos hasta pueden ser maestros y tienen más trabajo que atender a personas de salud mental. Y a comparación de un consultorio que yo he ido, pues sí te dan un trato más especial, te dan un seguimiento, como si fuera un seguimiento médico, pagando el precio de que está algo relativamente caro. Pero siento que cuando vemos ese lado de que está muy caro nuestra salud mental, es como que qué tanto nos queremos. Y vuelvo a lo mismo, es como que el estigma o el tabú que tenemos de que lo tenemos muy por debajo de la salud mental en México. No sé qué opinas tú, Alfredo, que digas. Bueno, para empezar, la época en la que estuvimos en cuarentena, por supuesto que afectó nuestra salud mental. Hubo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Obviamente el caso en las casas de otros de mis compañeros, de cualquier otra persona, hubiera sido muy diferente. Pero bueno, les platico acerca de mi caso. Hubo ciertos problemas, por supuesto. Ninguna familia se salvó de problemas en ese momento. Para empezar, bueno, mi padre es comerciante
El problema que hubo es que no podía circular con tanta libertad a la hora de ir a repartir el producto que él comercializaba. En mi casa, pues obviamente toda la familia ocupaba el internet, por lo que obviamente el internet no era suficiente. Había que expandir lo que era la red de internet que había en mi casa. Eso implicó un gasto. Entonces, obviamente hubo uno que otro beneficio, puesto que mi familia, incluyéndome, pues decidimos abrir un negocio, por lo que ahora sí que el ingreso monetario, pues podía aumentar de cierta manera, y de hecho lo hizo. Es decir, hasta hoy en 2025, pues el ingreso que logramos establecer a partir de esa época del de COVID-19, pues aumentó. En cuanto a salud mental, pues obviamente los problemas no pararon, puesto que uno de los detalles que yo me di cuenta es que mucha gente falleció por este virus. Mucha gente padeció de esta enfermedad. Entonces, el hecho de que uno de tus familiares conocidos hayan sido víctimas de esta enfermedad, pues sí pega, la verdad. O sea, es muy difícil asimilar que uno de tus familiares fue, fue parte de esa pandemia, que fue una persona que falleció por esta enfermedad que ocurrió muy repentinamente. Nadie se lo esperaba. Cualquiera de esas personas pudo haber muerto por otra causa, pero no se esperaba que hubiera varias muertes continuas. De repente escuchaba que uno de mis profes del catecismo fallecía. De repente escuchaba que mi profesor de guitarra falleció, que uno de mis tíos también, y todo por esa enfermedad. O sea, ninguno de nosotros se lo esperaba, ni mi familia ni yo. Entonces, sí fue un golpe a la salud mental muy fuerte. Siento que tienes un punto muy preciso y que sobre el tema de COVID-19 sale otros factores, ya que pues muchos no se les dio el seguimiento de la salud mental durante la pandemia, ya que pues todos están preocupados por la salud física y etcétera. Y siento que es un punto claro que la tienes, Alfredo, ya que, como puedes decir, o sea, que tu familiar muera y no sé, o sea, no me imagino que alguien, por ejemplo, mi mamá, etcétera, quien sea, alguien cercano o muy querido por mí, haya fallecido. Y al estar encerrado y no poder darle como el sepultura, siento que es algo como que muy golpeado en tu salud, tanto, sí, en la salud mental, ya que pues es algo doloroso. O sea, gracias a Dios no me ha tocado aún que un familiar fallezca, pero siento que sí es algo muy, pues que sí duele, sí pega demasiado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, Janes? Bueno, alejándonos un poquito de las experiencias. O sea, me entra otra pregunta, ¿no? Porque sabemos que ya concluimos que no podemos nosotros solos. Entonces mi pregunta es, ¿qué está haciendo México, la política mexicana, por nosotros en este aspecto de salud mental? Porque sabemos que aproximadamente, según fuentes de la OMS, 3.819 millones de pesos están destinados a la salud mental, lo cual representa solo el 1.3% del presupuesto total de salud. Esta cifra, pues como ya lo mencionó mi compañero Octavio, está por debajo del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, Michael, ¿no? Si gustas ahorita que termine Ok. esto. Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Llanas, es muy interesante, porque el gobierno mexicano se ha hecho varias reformas a la Ley General de Salud, promueve un estado de legalidad mejor para la atención de la salud mental, pero si se hacen reformas, se crean institutos, pero no se cuenta con la infraestructura, no se cuenta con el presupuesto y no se cuenta con la información que se le tiene que dar a la población. Entonces, ¿cómo se va a generar ese cambio en la salud mental en México? O sea, sí existen datos que están dados por el propio gobierno de México,
como la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones o la implementación del Programa Integral de Salud Mental 2021-2024 del IMSS. También se capacitan personal de salud. Pero, o sea, ¿cómo se puede mejorar? O sea, si no hay inversión, no hay presupuesto para ello. Yo creo que sí es muy importante reducir esa brecha que tienen las personas en cuanto a la salud mental. Y no solo con el presupuesto, también con información. El gobierno tiene la tarea de visibilizar la importancia de la salud mental en todas las personas. No sé si quieres agregar. Bueno, quería dar un dato que vi en una página acerca de la salud mental en México, sobre la distribución del presupuesto, que decía que también pues sí presenta desafíos. Y un dato que me daba que es en 2024 que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones recibió aproximadamente el 62% del presupuesto total destinado a la salud mental, mientras que otras instituciones clave como el Instituto Nacional de Psiquiatría y los Centros de Integración Juvenil obtuvieron cantidades significativamente menores. O sea que poco a poco hay, por así decirlo, una inversión en la salud mental. Pero como siempre va a existir diferentes desafíos. Por ejemplo, tres que me vienen a la mente. Por ejemplo, brechas de atenciones, que solo un porcentaje de personas reciben como tal la ayuda para la, no prevención, pero tratamiento de la salud mental. O, por ejemplo, el estigma del que hablamos ahorita. La estigma y la discriminación que existe al pensar que si una persona va al psicólogo o algo por el estilo, automáticamente es juzgado. O incluso condiciones en centros de salud, que como ya decíamos antes, tal vez ni siquiera, no es que no estén preparados, o tal vez ni siquiera existe la infraestructura suficiente para hacer algún trato de este tipo. Entonces, o sea, sí, como comentaban también mis compañeros, mi compañero Octavio, sí, existe lo que es la Ley General de Salud Mental, pero pues no se le da ese presupuesto que está destinado, ¿no? O no se le da ese seguimiento. Entonces, hablándolo ya como otro ejemplo, sería como un coche sin gasolina, ¿no? Entonces, no se le da ese seguimiento. Es decir, existe esa ley para la salud mental, pero no le dan la importancia que realmente merecen. Entonces, realmente no estamos 100% seguros si todo ese dinero que se le enfoca o que está destinado a salud mental realmente se le esté llegando, ¿no? O se le esté aplicando verdaderamente a eso. Entonces, también en México solamente hay 2 psicólogos para cada 100,000 habitantes. Y la OMS recomienda que para cada 100,000 habitantes haya 10 psicólogos. Entonces, realmente no solamente se trata de un tema de presupuesto, ¿no? Sino que hay falta de psicólogos también. Y pues bueno, ¿cómo vamos a atender a toda esa población? Si solamente, como comentó mi compañero, hay debajo del 5% del gasto total de la salud es para la salud mental. No sé qué opinan ustedes. Bueno, respondiendo a los 3 temas que vimos, primero contestaré la última pregunta, que es la última que vimos. Bueno, esa básicamente en México no se da una difusión a la salud mental, ya sea por medios de comunicación o de otro tipo, ya que las personas, la mayoría no sabe si hay alguna ley de salud mental o algo por el estilo. Y además, otra cosa es que se le destina más a otros sectores de México que a la propia salud mental, que es algo importante. Y esa es mi respuesta a la última pregunta. La otra pregunta que vimos, que era de la calidad de una institución a algo privado, yo pienso que es algo al azar, porque depende del psicólogo que te toque, porque hay psicólogos que, aunque trabajan en lugares que son públicos, sí les gusta su trabajo y son dedicados, y básicamente yo creo que es algo al azar que puede pasar. Y la última pregunta que vimos es sobre cómo fue mi salud mental en la pandemia.
Bueno, yo en la pandemia recuerdo que estaba, como yo soy foráneo, estaba en otra universidad y básicamente yo estaba en segundo semestre de universidad. Estábamos presencialmente y luego en 2020 nos fuimos a la pandemia y fue en 2020 y ya no pude continuar yendo presencialmente. Y bueno, básicamente yo miro dos puntos, uno positivo y uno negativo. Negativo es que en pandemia sí era un poco más fácil pasar las materias, ya que se puede tener una mejor concentración en su espacio personal de uno mismo. Pero también la pasé un poco mal, ya que en donde estaba, básicamente, en mecatrónica no se tenía una estructura académica correcta, ya que básicamente era normal atrasarse 2 o 3 generaciones y básicamente uno se va atrasando, era normal allá. Y básicamente me la pasé mal en ese aspecto de que iba atrasándome, pero no me iba atrasando, pero no tanto en cuestión de materias. Pero el lado positivo era que, como dijo mi compañero Llanas, básicamente uno tenía espacio para uno mismo, para analizarse a uno mismo. Por ejemplo, uno tenía tiempo, por ejemplo, para convivir más con la familia, porque siendo sincero, la mayoría del tiempo uno no convive tanto, a menos que sea cuando uno llega a la casa o etcétera. Y por ejemplo, en ese aspecto, sí tuve más acercamiento, por ejemplo, a mis hermanos o así. Al principio sí fue un poco difícil, ya que básicamente no estaba acostumbrado tanto a convivir con ellos, pero poco a poco fui acostumbrándome a convivir con ellos y básicamente nuestra relación se fue fortaleciendo. Y por ejemplo, también en el aspecto de convivir con uno mismo, básicamente en ese aspecto, yo soy una persona que a veces disfruta más estar en soledad, pero también disfruto la compañía de amigos. Y por ejemplo, en cuestión de compañía de amigos, sí me sentí como que no estaba muy conectado con mis amigos, básicamente solamente cuando jugamos en línea o así. Pero en la cuestión de salud mental, básicamente sí me conocí a mí mismo. Por ejemplo, no sé, escribía o no sé, escuchaba música o lo que sea en mi espacio personal y básicamente fue terapéutico estar aislado, como dijo mi compañero Llanas. Y esa fue mi experiencia. Muy bien, retomando un poco lo que dijo mi compañero Lalo Eduardo, hay distintas controversias que es muy importante hablar en este podcast porque pues nos incumbe mucho como mexicanos ver qué se hace con esos millones que se supone van presupuestados para la salud mental, ¿no? Y tenemos varios casos, ¿no?, de hospitales o instituciones de salud en los cuales se registraron desvío de fondos. Por ejemplo, tenemos el Hospital Psiquiátrico de Yucatán. En 2016, el senador Daniel Ávila Ruiz denunció el desvío de aproximadamente 1.3 millones de pesos en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán. Se presentaron facturas que evidenciaban compras irregulares, como la adquisición de 1,000 pares de zapatos, 1,790 pantalones para un hospital en solo 100 pacientes. Además, se devolvieron 2.8 millones de pesos del presupuesto asignado, lo que indica un problema de ejercicio de recursos. También se reportaron violaciones a los derechos humanos de pacientes y trabajadores, incluyendo el uso de terapias electrochoques sin el consentimiento adecuado y condiciones inadecuadas en las instalaciones. Tenemos también el desvío en el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde la ASF detectó en el 2024 un desvío de 1,184 millones de pesos en el IMSS, utilizadas para pagar deudas de años anteriores sin evidencia documentada. También tenemos el fraude con empresas fantasmas en instituciones de salud. Una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa reveló que instituciones de salud pública, incluyendo el IMSS,
desviaron 4.179 millones de pesos mediante el uso de facturas falsas y empresas fantasmas. Ahora bien, con estos casos es más que evidente que la inversión supuestamente dada por la política mexicana, ¿no? Por todo lo que hay aquí, es más que evidente que no se está llegando a donde debería de llegar. Se están desviando dichos recursos económicos con tal de unos cuantos quedar bien. No sé, mis amigos, qué quieran opinar acerca de todos estos casos tan peculiares. Alfredo, ¿quieres decir? Bueno, realizando una investigación un poco más minuciosa, resulta y resalta que en México, pues resulta que existía una falsa psiquiatría llamada Marilyn Code, en la que, bueno, se ubicaba en Puebla, que supuestamente curaba la depresión en 7 días. O sea, esto prácticamente es imposible, no es como tal ¿cómo se llama? Una patología, una enfermedad que te ataque directamente el cuerpo. O sea, no, eso no es posible en lo absoluto. Lo que es esta abogada, Marilyn Karina Cote Mendieta, algo así se llamaba, que utilizaba una cédula falsificada para recetar medicamentos psiquiátricos. Esta se hacía pasar por la mejor especialista en desórdenes mentales en Estados Unidos y Países Bajos. Estamos hablando de una persona que aseguraba es la mejor abogada, jurista y criminalista. Esta doctora en neurociencia, neuropsiquiatría y neuropsicología aseguraba que curaba la depresión en 7 días. Bueno, a continuación pues se la pasó a mi compañero Lalo. Entonces, bueno, ya para casi finalizar esto, desde mi punto de vista, invertir en la salud mental, invertir en la salud en general, no es gastar, sino que es prevenir violencia, adicciones y sobre todo lo que más nos preocupa, los suicidios, ¿no? Y bueno, una pregunta que les dejo es, ¿qué tal si dejamos de ver esto, lo del psicólogo, como un tema tabú y lo vemos más como una infraestructura social básica, ¿no? Lo que es el agua o las carreteras, por ejemplo. ¿Alguien quiere decir? Bueno, como conclusión, no sé, ¿quieres hablar tú, Octavio? ¿Qué quieres decir? Bueno, yo pienso que, o sea, la salud mental sí se resume en ir a un psicólogo, porque las personas no tendemos a afrontar los problemas. O sea, nosotros vemos nuestros problemas y no los atendemos. Pensamos que se van a resolver o que si no les ponemos atención no va a pasar nada. Entonces, cuando nosotros vamos a un psicólogo y si nosotros vamos a un psicólogo, el psicólogo puede hacernos que pensemos más allá de lo que nosotros queremos pensar. Porque aunque nos duela o sí, sea doloroso para nosotros, las experiencias que vivimos, los problemas que tenemos, No manches, los sentimientos que pues sentimos con nuestras actividades, nos forjan como persona. Y estos psicólogos lo que hacen es que en un plano más profundo podemos ver lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces yo creo que por eso es muy importante los psicólogos y la salud mental aquí en México. Rivas, no sé si vas a terminar. Bueno, por mi parte, como conclusión de este podcast, siento que la salud mental en México debería ser algo, darle como que más importancia a este tema, ya que como dijeron durante el podcast, no se da un buen seguimiento o una buena difusión a esta área de salud, que aunque seamos sinceros, o sea, sí nos afecta, sí es parte de nuestra salud, de estar sanos completamente, etcétera. Y como mi parte, siento que el darle más importancia a la salud, perdón, darle más importancia a la salud en México es un tema muy, muy importante, y como nosotros como sociedad
en general como ciudadanos mexicanos y queremos avanzar o ser mejores en nuestra vida, siento que sí debemos dar una importancia. Y no tanto empezar desde que México empiece con unas políticas, etcétera, sino también hay que empezar desde la casa, porque es un tema muy importante que siento que desde niños se empieza a forjar durante las crianzas, cómo nos trataron, cómo nos hacen sentir nuestros sentimientos, etcétera. Y es un punto clave que como mexicanos tenemos que realizarlo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, Quique? ¿Qué sois? Por parte de mí, la conclusión que podría sacar es que básicamente hay que, lo que es, el gobierno debe de buscar darle más seguimiento a estas reformas de salud mental. Y, por ejemplo, mi conclusión personal es que básicamente si tienen algún problema o no tienen con quién platicarlo, pueden platicarlo con sus amigos o como les platiqué, lo que es la Marina tiene números profesionales de psicólogos y psiquiatras en los que pueden llamar a cualquier hora y sí les van a dar un seguimiento a su salud mental y pues esa es mi conclusión de mi parte. Bueno, como tal, para terminar, ese fue el podcast de Salud Mental con Política en México. Yo soy Alexis Rivas. Michael Alexander. Octavio Briones. Eduardo Morales. Diana Salinas, 293222, mi clave. Luis Enrique Díaz. Alfredo Reyes. Y pues eso es todo por nosotros. Muchas gracias. Espero que le guste y un saludo. Hasta luego.